Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces a deducir las ecuaciones cardinales de la mecánica. Estas ecuaciones son las que nos llevan de las ecuaciones de la estática, donde no hay movimientos de los mecanismos, a las ecuaciones de aquellos mecanismos o cuerpos que se mueven. ¿Cómo relaciono las fuerzas que producen un movimiento con ese movimiento? Es decir, en la estática teníamos sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. Aquí vamos a ver que vamos a agregar términos que nos van a modificar esas ecuaciones que hemos manejado hasta ahora como estudiantes de ingeniería y nos la van a convertir en más complejo, pero que engloba todos los problemas de movimiento, convirtiendo en un caso particular aquellos problemas donde no hay movimiento. Y vamos a obtener las ecuaciones de la estática, que son el caso más simple de los problemas para resolver que tiene el ingeniero, digamos, cuando las cosas no se mueven. Vamos a aprender aquí qué hay. Hay esfuerzo sobre los mecanismos provocado por fuerzas activas y reactivas, es decir, fuerzas activas las que aplicamos, fuerzas reactivas las que aplican los vínculos a lo que está sometido el mecanismo, y que son de orden estático. Por ejemplo, el peso existe siempre, esté el mecanismo en movimiento o no, pero hay otras fuerzas que aparecen con los mecanismos en movimiento, como por ejemplo, tal vez la más conocida, la fuerza de desbalanceo cuando queremos utilizar algo que rota. Sin ir más lejos, la rueda de un auto, que nunca está balanceada perfectamente, siempre introduce esfuerzos sobre el automóvil que no son estáticos, porque si yo detengo el automóvil, la rueda gira y ese esfuerzo desaparece. Entonces, vamos a discriminar entre esfuerzos estáticos y esfuerzos dinámicos. Y vamos a ver que los esfuerzos totales que se aplican sobre un mecanismo son la suma de los estáticos más los dinámicos. Los dinámicos son los que están siempre aún, mejor dicho, los estáticos son aquellos que están siempre aún con el movimiento, esté en marcha o esté detenido. Esos esfuerzos existen. Ahora, cuando están dando, aparecen los dinámicos que, sumados a los estáticos, dan las solicitaciones totales sobre las estructuras de soporte, los cojinetes, lo que usemos para canalizar nuestro mecanismo y que salgan de él los movimientos que necesitamos reproducir. Entonces vamos antes de ir a compartirles pizarrón y empezar con la deducción, quería de alguna forma explicarle físicamente qué representa el tensor de inercia. Así como la masa la vimos en la ecuación de Newton para el punto material, que relacionaba la fuerza aplicada a un punto con el cambio de velocidad que se le producía, es decir, fuerza igual masa por aceleración, ahí vimos que la masa representaba la resistencia que el cuerpo oponía a que su estado de velocidad sea cambiado. Es decir, la masa, en definitiva, en una concepción muy práctica, la masa es la cantidad de materia, y cuanto más pesado, más masa tiene un cuerpo, todos sabemos que nos resulta más difícil cambiarle su velocidad, o por ejemplo, si está en reposo, ponerlo en movimiento. Bueno, ese es el concepto de masa, ligado a la traslación. El concepto de tensor de inercia, conformado por los momentos de inercia, que en definitiva ustedes lo habrán visto en estabilidad, los momentos de inercia también pueden expresarse como el radio de giro, están vinculados a la resistencia que un cuerpo opone a rotar. De manera que, según sea la distribución de masa de un cuerpo en el espacio, según sea su forma topográfica en el espacio, el cuerpo ofrecerá mayor o menor resistencia a la rotación.
Esto se ve muy bien, por ejemplo, y se explica en Física 1, cuando se explica momento de inercia axial, por ejemplo, el movimiento de un bailarín, como cuando la persona rota con los brazos pegados al cuerpo, tiene una rotación menor que, o digamos, por ahora vamos a decir, una rotación, una velocidad de rotación distinta que cuando extiende los brazos. Es decir, el bailarín, para acelerar su giro sobre la punta de los pies, saca los brazos o pega los brazos al cuerpo. Eso vamos a ver ahora cómo actúa entonces el momento de inercia sobre la rotación dinámica, así como las otras eran las de la estática. Primero, recordemos lo siguiente. Nosotros siempre dibujamos el marco de referencia absoluto, no quiere decir que estos sean ejes coordenados, ahí está el individuo que ve el movimiento de un cuerpo que rota con un cierto omega y una traslación tau dadas. Aquí este individuo toma un punto de referencia que llama O1, por ejemplo, disculpen, estoy desprolijo hoy, a ver, ahí va, mejor. Entonces, habrá un punto B que tiene velocidad V1, supongamos P sub 1, y un punto cualquiera, P sub I, perdón, P sub I estará acá, que tiene una velocidad V sub I. A ver por qué se me aumentó el tamaño del lápiz. Bien, entonces, lo que habíamos dicho es que la cantidad de movimiento Q total de este cuerpo era la suma de los MI por los B sub I. Quiere decir que si nosotros derivamos Q respecto de T, vamos a encontrar que esto es la sumatoria de MI por A sub I. Pero Newton nos decía que esto es la resultante de todas las fuerzas activas más reactivas que actúan sobre el cuerpo, que vamos a llamar sumatoria de fuerzas exteriores, o resultante de las fuerzas exteriores, ya quitando el signo de sumatoria. Entonces, ustedes pueden ver que la ecuación de la estática sumatoria de fuerzas exteriores igual a 0 ha pasado a ser ahora derivada de Q respecto de T. Esta va a ser la primera de las ecuaciones que tenemos, que vamos a llamar ecuación de Newton. Ecuación de Newton. Entonces, acá hay un primer teorema de conservación que es el siguiente. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas exteriores, es decir, ocurre que esto es 0, luego Q deberá ser una constante vectorial, pero como vale m por b sub g, entonces lo que no va a cambiar, en el caso de que no actúen fuerzas exteriores, sobre el cuerpo no va a haber un cambio de la velocidad o de la trayectoria del centro de gravedad. Así, por ejemplo, si tiramos una granada hacia arriba y la dejamos explotar, vamos a ver que va a explotar y se va a desintegrar de tal manera que el centro de gravedad de todos los pedazos de la granada va a seguir en la trayectoria que tendría si la granada no hubiera explotado, porque no hay fuerzas exteriores. Bien, esta sería la primera ecuación cardinal que llamamos de Newton, y es la de la sumatoria de las fuerzas exteriores que actúan sobre el punto. Ahora vamos a ver, fíjense ustedes, me olvidé decirle, ¿dónde estaría aquí esta cantidad MI por BI? Y bueno, es colineal con la velocidad MI por BI. Quiere decir que cuando sumamos todas las MI por BI del cuerpo, obtenemos que
la variación que ha sufrido Q es producto de las fuerzas activas más reactivas que han actuado sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver qué pasa con los momentos. Entonces, acá estaríamos en la primera, como es en la primera ecuación cardinal. Yo les voy a terminar un poquito el dibujo que vamos a utilizar ahora para tomar momentos. Supongamos que todos los vectores los vamos a expresar respecto de una terna que va a tener la velocidad del punto O1, que tomamos como centro de reducción, y cuyos ejes vamos a llamar I', J' y K'. Entonces, si los vectores MI por BI, es decir, Q, estuviese expresado en este sistema verde como QX en I' más QI en J' más QZ en K', como aquí hemos introducido una derivada, cuando derivemos Q respecto de T, nos vamos a encontrar que por un lado vamos a derivar estas funciones escalares, es decir, derivada de Qx respecto de T en I', más derivada de Qi respecto de T en J', y así siguiendo, a ver si puedo sacar ahí, más derivada de Q sub Z respecto de T en K'. Pero como ya sabemos, los I', J' y K' son móviles respecto del observador absoluto, ahora vamos a tener que, sin derivar las funciones escalares, vamos a derivar los versores. Entonces voy a poner por Poisson directamente omega vector I' más, es decir, esto es Q sub X por omega vectorial I' más Q sub I por omega vectorial J' más Q sub Z por omega vectorial K'. Y acá me gustaría decirles o recordarles qué es omega y por qué no es el omega del cuerpo. Aquí el omega que Poisson dice que nosotros cuando derivamos los vectores, los versores, tenemos que poner la velocidad de la punta del versor por efecto de la rotación de la que está impuesta la terna, ¿correcto? La terna móvil. Y a su vez la terna móvil tiene este vector del punto origen B sub 1. Quiere decir que si nosotros agrupásemos convenientemente lo que hemos deducido en esto que le he circundado con amarillo, tendríamos que cuando nosotros expresamos los vectores que vamos a derivar en una terna cuyos ejes son móviles respecto del observador absoluto, vamos a tener que la derivada de Q respecto de T va a valer la derivada de Q respecto de T como si los ejes no se movieran. Estos tres sumandos, fíjense que acá derivamos los escalares sin importarnos si se mueven o no los ejes móviles. Mientras que aquí estamos dejando los escalares fijos y derivamos los versores. Entonces, si sacamos acá omega de la terna vectorial, lo que sigue es Qx en I' más Qi en J', Qz en K', que es Q. Y esto que está acá, Fe igual a esto, es lo que llamamos ecuación de Newton para ejes móviles. Es decir, que tanto la ecuación primera que presentamos aquí como esta son equivalentes, lo único que en la primera, Q, tiene sus componentes referidos a ejes fijos al observador absoluto, y la segunda tiene los vectores
referidos a ejes móviles al observador absoluto. De manera que ahora, entonces podemos decir que las sumatorias de fuerzas exteriores son igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t, la terna móvil no se moviera, más omega de la terna vectorial Q. Donde si nosotros la terna móvil la solidarizamos con el cuerpo, es decir, la pegamos al cuerpo, es decir, si omega es igual a omega, es porque hemos pegado la terna al cuerpo y entonces la terna tiene el mismo omega que el cuerpo. Les digo porque en algunos problemas se van a encontrar con que por ahí José acá pone omega. Eso no quiere decir que esté ni bien ni mal. Lo que hay que poner acá es la rotación de la terna móvil. ¿Correcto? Cualquier cosita me avisan, ¿eh? Entonces, acá tenemos la primera ecuación cardinal de la dinámica. Vamos a ir por la segunda. La segunda ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar el momento cinético respecto de un punto que, como sabemos, era igual a la sumatoria de los RI vector MI por BI. Es decir, esto que tenemos acá, adentro de la sumatoria, sería el momento de la cantidad de movimiento respecto del punto O1 para cada partícula. Cuando sumamos todos los K sub I respecto de O1, vamos a tener el K del cuerpo, de todos los puntos del cuerpo. Bien. Párenme cualquier cosita, ¿eh? Entonces, vamos ahora a tratar o a directamente derivar K respecto de O1. Derivar de K respecto de O1, respecto de T, va a ser igual a la sumatoria. Esto es el producto, la derivada de un producto, voy a derivar RI respecto de T, vectorial MI por BI, y ahora voy a derivar la segunda, que sería RI vectorial MI BI. Entonces, vamos a analizar cada una de estas cuestiones que hemos desarrollado. La derivada de RI respecto de T no es B sub I, como podríamos pensar a priori, si no tenemos en claro que hemos usado el centro instantáneo de rotación. Vean ustedes, RI, cuando nosotros traemos la rotación omega al centro instantáneo de rotación para averiguar la velocidad de cualquier punto, RI es este. RI va del centro de reducción al punto. Quiere decir que para derivar RI, yo podría derivarlo, esto lo hemos hecho para movimiento relativo, LI y LO1, fíjense, RI sería la suma vectorial de LI más LO1 sería RI. A ver si se los hago acá al costado. RI es, LI menos LO1. Porque yo tengo LO1 más RI me da LI. Bien, entonces, despejando RI, tenemos eso. Quiere decir que la derivada de RI respecto de T, miren lo que da. Da la derivada de LI respecto de T, que es un vector que está viendo el observador absoluto, es decir, la velocidad V sub I del punto que está viendo el señor, menos la velocidad absoluta del origen o centro de reducción que también está viendo el señor. Quiere decir que derivada de RI respecto
de t la tenemos que reemplazar por eso que está ahí. Y ahora vamos a hacerlo. Entonces acá tendríamos b sub i menos b sub 0, 1. Entonces fíjense, si yo multiplico vectorialmente esto por esto que está acá, b sub i vectorial b sub i se van a anular porque son colineales, y de aquí vamos a obtener menos b sub 0, 1, que no tiene subíndice en la sumatoria, menos b sub 0, 1, sumatoria vectorial. ¿La sumatoria de quién? De mi por b sub i, pero sumatoria de mi por b sub i no es más que q sub i, que q, perdón. Es la sumatoria de todos los q sub i, es q. Quiere decir que aquí hemos llegado a que esta primera parte vale menos b sub 0, 1 vectorial q. Bien, eso lo vamos a tener para después. Aquí, Profe, una fíjense, pregunta. sí, Ahí en el último término, ¿no tiene que derivar la masa por olvidé la la derivada. velocidad? Ahí. ¿Esto me querías decir? Sí, sí, eso. Claro, me olvidé de poner la derivada porque ahora me saltó cuando miro acá. ¿Qué pasa? Yo acá tengo que tener mi por a sub i, que es masa por aceleración, es igual a todas las fuerzas que actúan sobre la partícula i. De manera que RI vectorial FEI, como RI lo tengo aplicado en O1, es un vector aplicado en el centro de reducción, de aquí voy a tener la sumatoria de los RI vectorial FEI respecto siempre, este no es respecto de nada, si son fuerzas. FEI, que no es más que el momento de las fuerzas exteriores respecto del centro de reducción. Entonces, miren cómo nos queda la derivada de K respecto de T es igual, que es esto que teníamos acá, ¿no? Respecto de O1 es igual a menos B sub 0,1 vector Q, que es esto, más el momento de las fuerzas exteriores respecto de O1. Entonces vean ustedes, esta es la segunda ecuación cardinal a la que le llamamos ecuación de Euler. Ahora, si cuando yo derivo K, nuevamente va a pasar como con Q, si K está expresado, K respecto de 1, tiene sus componentes expresadas en la terna prima, es decir, Kx en I', más Ki en J', más Kz en K', cuando lo derivemos, ¿qué va a pasar? A ver. Vamos a tener lo siguiente. Al derivar respecto de t, vamos a tener que derivar la derivada de K sub x en I' respecto de t más la derivada de K sub i respecto de t en J' más la derivada de K sub z respecto de t según, pero más, porque los ejes se mueven, más, ahora, kx por la derivada de I' respecto de t, que lo vuelvo a poner como omega vector I', más ki por la derivada de J' respecto de t, más kz por la derivada de K' respecto de t. Pero acá lo puse. No lo puse por Poisson, digamos. Tenemos omega vectorial, esto sería J' y K'. Entonces vean, sacando factor común otra vez omega, toda esta parte de abajo queda como omega vectorial kx en I' más ki en J', que es K. Entonces, la ecuación de Euler
para, cuando utilizamos ternas móviles, queda dada por que los momentos, o la resultante de los momentos de las fuerzas exteriores respecto de un punto, O sub 1, está dada por B sub 0,1 vectorial Q era, a ver, lo tenía en la pantalla anterior, acá, era esto, voy a usar, era esto, es decir, yo voy a dejar momento acá, paso esto sumando, entonces tengo B sub 0,1 vector Q, B sub 0,1 vector Q, bueno, cambio de color, más todo esto que está acá, que es la derivada de K respecto de T, como si los ejes móviles no se movieran, más el movimiento de los ejes móviles, omega, vector K o 1. Y esto es la ecuación de Euler, o la segunda ecuación cardinal de la mecánica, para cuando usamos ternas en movimiento respecto del observador inicial. Entonces, acá hemos desarrollado las ecuaciones cardinales de la mecánica, ¿ok? Que provienen de la ecuación de Newton. No se olviden que cuando vimos la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración, ¿qué dijimos? Esta es la ecuación del ingeniero mecánico, la ecuación que resuelve prácticamente todos los problemas de la mecánica clásica. Bien, pero no siempre los datos de los problemas vienen o como fuerza o como aceleración. Hay veces que vienen como energía, como posición, un montón de cosas. Entonces de ahí dedujimos un montón de conceptos que llamamos conceptos derivados, que eran la cantidad de movimiento, la energía cinética, la energía potencial, el momento de la cantidad de movimiento, y así siguiendo. Y luego todo eso lo extendimos al cuerpo. Entonces, hemos logrado llegar a lo que es el objetivo principal de esta materia, que son las ecuaciones de la dinámica o de la cinética. Estas son las ecuaciones de Newton para el cuerpo en movimiento. A ver, vamos a salir de la compartida de pantalla y charlito esto que dijimos. ¿Qué les parece? ¿Más o menos algo se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, bárbaro. Ustedes, vieron cómo es, el pizarrón se va desordenando un poquito, se entran a superponer los colores. Nos pasa lo mismo cuando estamos en clases presenciales. El pizarrón se entra a achicar y escribimos hasta en los bordes. Pero como vamos paso a paso y a ustedes les queda esto filmado, más el apoyo del libro, yo creo que les va a resultar mucho más fácil que si la clase fuera presencial, donde ya no tienen al profesor que les repita un concepto o un paso de una fórmula a la otra. Entonces, me parece que en este punto estamos beneficiados por la pandemia, ¿no? Como un beneficio secundario. Así que yo les diría que apliquemos estas dos ecuaciones al problema que veníamos tratando la clase pasada y del cual yo voy a tomar los datos, si ustedes lo deben tener ahí en pantalla, si lo pueden abrir o si alguien lo imprimió, tenerlo a mano para ir viendo, porque yo voy a usar lo que hicimos en la clase pasada como datos, digamos, ¿no? Entonces, vamos de vuelta a la pizarra. Muy bien. Leonel, ¿tenías algo que decir? Porque te tengo acá como que quisiste hablar y no pudiste. No, profe, se le da haber tildado. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Recordemos qué teníamos acá, ¿no? El problema era el siguiente. Supongamos que tenemos un eje sobre cojinete, ¿no es cierto?
No les voy a dibujar de vuelta los pedestales sobre los que estos cojinetes están agarrados a nuestro sistema coordenado absoluto, que sería el piso. Imagínense un eje de una máquina y ese eje está abulonado al piso. En el problema anterior yo se los dibujé. Acá no, para no empezar a meter, digamos, cosas que no necesitamos en el dibujo. Y acá teníamos, saliendo de este eje, un cilindro, con todos los datos, el radio, esto caía justo acá, esto valía H, vamos a suponer que esto vale L1 y L2, la distancia al cojinete A y el cojinete B, y teníamos, esto por supuesto yo lo voy a traer del problema anterior, habíamos calculado que Q, y en esto les pido que me corrijan si traigo mal algún dato, Q, vamos a trabajar con negro, así después usamos los colores para lo que realmente necesitamos. Q, en este problema, no me tomó bueno, ahora sí. Q era igual a, en este problema, menos M por omega 1, siendo que omega 1 era esta velocidad, es decir, el eje giraba así, omega 1, menos M omega 1, H en J' más B sobre 2 en K'. Si ustedes están constatando ahí, ¿tienen más o menos el problema? No. Sí, profe, está bien. Bárbaro. Y K, les voy a poner acá una constante que engloba todo lo que había dentro de un paréntesis, que ahora se lo leo, pero era A por omega 1 en I' más un medio de R cuadrado por omega 2, siendo que omega 2 era porque salía, creo que salía, ahora nos fijamos, si no, o me corrigen ustedes, omega 2 al cuadrado no, omega 2 en J', todo multiplicado por M. Y este A era, yo lo pongo así para abreviar, B cuadrado sobre 3 más R cuadrado sobre 4 más H cuadrado. Bueno, esto lo pongo así solo para no tener que escribirlo muchas veces ahora en el desarrollo del problema. Entonces yo les voy a proponer a ustedes que apliquemos las ecuaciones de la dinámica acá. ¿Para qué? Porque, fíjense ustedes, las ecuaciones de la dinámica, ¿qué nos dicen? Mire, la suma de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo, usted las puede calcular así, la derivada de Q respecto de T, como si la terna móvil no se moviera, ahora vamos a ver cuál es la terna móvil, más el omega de la terna móvil vectorial Q. Vamos a agarrar la primera nomás, para ir poniéndonos en tema. Muy bien, ahora yo digo una cosa. Cuando hablamos de terna móvil, ¿de qué hablamos? Bueno, fíjense, la clase pasada habíamos tomado una terna que giraba con omega 1, que habíamos llamado I', J', digamos acá, J' pegado al bastidor, y K' acá. De manera que, ¿cuál será este omega en este problema? Esto les pido a ustedes que me lo respondan. ¿Qué les parece? Omega 1, ¿no? Muy bien, el omega 1. Es el omega 1, vean ustedes, es el que como esta terna verde está girando con omega 1, este versor I' no se va a ver afectado por esa rotación. Pero este J' va a tener una velocidad para abajo que va a ser
omega vectorial J', ¿m? Y este vectorcito K va a tener una velocidad según J que va a ser omega 1 vectorial K'. Esto es lo que nos dice Poisson. Entonces, aquí, como no hemos tomado esta terna verde pegada al cilindro, si yo pegara la terna verde en el cilindro, entonces este omega sería el omega 1 más el omega 2, porque la terna viajaría animada de los dos omegas. Pero acá, por la geometría del lema y por el tipo de movimiento, simplifica mucho tomar la terna móvil con una sola rotación. Porque como el cilindro es un cuerpo geométrico que tiene simetría respecto del eje omega 2, el hecho de que gire el cuerpo con omega 2, cuando la terna verde solo gira con omega 1, vean ustedes que no cambia la distribución de la masa del cilindro respecto de la terna verde. Si esto fuese un cuerpo cualquiera, imagínense que en vez de un cilindro fuera esa papa que siempre dibujamos, rotando con omega 1 más omega 2, no tendríamos más remedio que la terna verde pegarla en el cuerpo. Porque ¿qué pasaría? Si no la pegamos, los momentos de inercia del cuerpo variarían en función del tiempo respecto de la terna verde. La única forma que los momentos de inercia sean constantes adentro del tensor de inercia es que estén referidos siempre respecto a la misma terna. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo que no tiene una simetría axial, como el cilindro, la esfera, imagínense ustedes que tuviéramos acá, por ejemplo, una chapa, podríamos tener un trompo, un cono, pero girando en uno de los ejes que no sea eje principal de inercia, lo que tendríamos es que la terna móvil tendríamos que tomarla pegada al cono, porque si no, la distribución de masa del cono variaría respecto de la terna verde. Y eso quiere decir que el tensor de inercia sería toda una función del tiempo adentro. La nueva cantidad de inercia estarían dadas en función del tiempo, porque los ejes y los planos coordenados respecto de los que son referidos varían. Entonces, cuando el cuerpo es irregular, hay que pegar la terna móvil al cuerpo. Y ahí tenemos que si pegué la terna al cuerpo, entonces esto sería omega 1 más omega 2. Omega es el omega total. Si no pegué la terna al cuerpo, entonces el omega es distinto que el omega del cuerpo, que el omega total. Que el omega total es omega 1 más omega 2, en este caso. ¿Está claro esto que les digo? Porque esto se les va a dar en todos los problemas. Por favor, enseguida, si cometemos algún, digamos, si vamos muy rápido y ustedes se quedan colgando, porque realmente es un tema que hay que entender bien y es un tema difícil. Bien, entonces, profe, para aplicar... Sí, dale. Disculpe, interrumpo. Juan Matías Ferrari. Sí. Sí. Entonces, con respecto, o sea, cuando no juntamos los omegas y tenemos en cuenta la terna móvil, vamos a tener en cuenta el omega que está afectando esa terna. Claro, porque no, ¿por qué? Acordate lo siguiente, mirá, te muestro, ay, se me borraron los pizarrones anteriores, no lo puedo creer. Al salir de compartir pantalla borraron, pero este término, acordate, donde está el omega ¿de dónde salió? De decir, mirá, yo tengo a Q expresado como vector en componentes de ejes que están girando respecto de mí. I', J' y K' giran, ¿no? Tenés QZ, QI
Qx, y este gira en K'. Entonces, cuando yo derivo Q respecto de T, tengo que derivar estos que me dan la derivada de Q vector respecto de T como si el sistema coordenado este y este no se movieran, como si te estoy diciendo, pero en realidad, dado que se mueve, ¿qué me aparece acá? Me aparece la rotación que hace que todos estos ejes tengan una velocidad. Entonces vamos a tener omega vector Q. Quiere decir que este omega, que te estoy recuadrando ahora en azul, es el omega que hace que estos versorcitos tengan velocidad, que te la dibujé en el caso de este problema, el vector J' tiene velocidad por culpa de omega 1, porque yo esta terna la pegué no al cuerpo que está animado de 2 rotaciones, sino al bastidor que está animado de una sola rotación. No sé si me entendés, Juan Matías. Sí, profe, entiendo. Bueno, bárbaro. De cualquier manera, igual esto, después hay que madurarlo mucho. A ver, vamos a ver, entonces, este sumando último que está acá, entonces sería omega 1 vectorial Q y omega 1 ya sabemos cuánto vale y Q ya sabemos cuánto vale. De manera que omega 1 vector Q es algo que este término de acá lo tenemos calculado. ¿Ok? Vamos a calcular este. Vamos a calcular este. Si yo digo que acá tengo que derivar el vector Q, lo tengo que derivar respecto del tiempo sin importarme cómo se mueve la terna verde acá en el dibujo. ¿Qué es Q para ustedes ahí? Es esto que habíamos puesto acá arriba. ¿Cuánto valdría la derivada de Q respecto de T si I' y J' no se movieran? A ver, hagan un esfuercito. ¿Qué tendría que derivar? Miren, vamos a ir tildando. Y omega 1, profe, ¿no? Porque J' y K' quedarían como constantes. Excelente, muy bien Facundo Quiroga. Pero en este problema, omega 1 es igual a una constante, porque no nos dice que esté variando con el tiempo. Es decir, omega 1 módulo puede valer 10, 20, 100 o 10.000 radianes por segundo, pero es una constante. Quiere decir que la derivada de Q respecto de T, como si fueran, es nula, es el vector nulo. Y entonces, la ecuación de Newton para este problema ya nos viene diciendo, miren, la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo, ahora vamos a analizar cuáles son, va a ser igual a 0, que es esto, 0, lo pongo para claridad de ustedes, más omega 1 vector Q. Y omega 1 vector Q, como yo lo calculé antes que ustedes, le voy a... es un lío bastante grande. Miren, voy a borrar acá, pero se los voy a poner. Por supuesto, ustedes después en el aula virtual van a tener el problema resuelto y sería bueno que chequeen todo esto, que ustedes lo sepan resolver. Acuérdense que saber leer no es lo mismo que saber resolver, ¿eh? Bueno, más entonces, acá nos quedaría este término, perdón, estoy con rojo, este término omega vector Q nos va a quedar, si hacemos ese producto vectorial, nos va a quedar así, miren, menos m omega 1 al cuadrado por h en K' más menos b sobre 2 en J'. Se dan cuenta que si ustedes el vector Q acá lo tienen que multiplicar
por omega 1, que está en la dirección Y', vean que estoy acá arriba del todo de la página. Fíjense, omega, este vector Q, omega 1 vectorial Q es I por J, el I que viene al poner acá, omega 1 vector Q, yo acá paso a tener omega 1 cuadrado y el I de acá por el J de acá me da este K. Y el I de acá por el K de acá me da este J, ¿correcto? Bueno, es un producto vectorial. No hay demasiado problema al hacerlo en un papel, esto sale como tiro. Pero entonces, quiero volver sobre esto. Nosotros en la ecuación de Newton, es decir, la primera ecuación cardinal que estamos evaluando, hemos logrado hasta el momento calcular estas dos cantidades. Que uno las ve y dice, qué difícil, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a saber yo resolver esto? Bueno, es fácil. Una vez que uno va teniendo Q, sabe cómo se mueve la terna móvil, sale como tiro, no hay problema. Vamos ahora entonces, toda esta parte azul pasó a ser esto. Vamos a ver de qué se trata esto que está acá. Esto no se olviden que es la resultante de todas las fuerzas exteriores activas más reactivas, pongo acá, activas más reactivas, que actúan sobre el cuerpo. Entonces, dibujemos qué fuerzas activas y reactivas yo tengo que poner de este lado de la ecuación para igualarlo a esto que me dio la dinámica. Todo esto que está acá es movimiento. Fíjense que si acá omega 1 no existe, chao movimiento, ¿correcto? La ecuación de Newton pasa a ser la de la estática acá, si omega 1 no existe. Pero, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿qué es lo que me está dando esto? Esto que tengo a la derecha de las fuerzas exteriores. Fíjense, es una fuerza dinámica que existe solo cuando existe omega 1. Y esta es la fuerza centrífuga que se produce por la rotación omega 1 tirando al cilindro ese alrededor del eje AB. Es decir, imagínense que el cilindro es una piedra y ustedes la están haciendo girar alrededor del eje AB. ¿Qué quiere hacer el cilindro? Irse del eje AB por la fuerza centrífuga. Entonces, si el cilindro no se aleja del eje, tiene que haber alguien del otro lado que está soportando esto. ¿Quién es lo que está soportando esto? Bueno, las reacciones, que se las voy a dibujar acá en verde. Yo tengo una reacción en A en el sentido de Z, una reacción en B en el sentido de Z, voy a tener una reacción en B en el sentido de I y una reacción en A, en el sentido de I. Para hacerlo un sistema isostático, acá habría que poner un cojinete de empuje acá o en el B, tal que me aguante posibles esfuerzos. Acá, por ejemplo, voy a poner RAX, posibles esfuerzos que hacen que si hay fuerzas dinámicas en la dirección de X, ¿qué va a pasar? Me va a querer sacar el eje del cojinete A y del cojinete B. Entonces, yo tendré que poner acá un empuje o un cojinete de empuje que haga que el eje AB se sostenga frente a cualquier esfuerzo axial sobre el eje AB. Después vamos a ver que esta reacción, RAX, no hace falta ponerla y que es nula, pero bueno, yo tengo que pensar que el eje no se me puede volar por efectos dinámicos. Bien. Profe, Sí, ¿le puedo hacer señor. una consulta? Por favor, para eso estamos. Donde puso usted movimiento ahí, que está omega 1 cuadrado, no sé si es omega 1, bueno, pero está al cuadrado y ahí Sí, está el tensor acá K. abajo. Acá abajo. Sí, ahí. Sí. Es M por omega 1 cuadrado. Acá Bien. es
H en K', Sí. este es H en K'. ¿Qué duda Bueno, tenés? la duda es que ahí me está indicando que tengo K' y J'. ¿Quiere decir que los Sí, esfuerzos van a estar también en K' y J'? exactamente. Claro. Tendrá que haber reacciones que sostengan esto. Ahora vamos a ver. Por eso, fíjate, yo planteo que este tipo de cojinete, las reacciones que va a tener es sobre la vertical y sobre la horizontal. Quiere decir que, fíjate vos, que va a estar casualmente, como vos decís, en K y en J, no en I. Perfecto. Bien, bárbaro. Se nos está empiojando mucho este dibujo. Vamos a tener que hacer alguno, me parece a mí, a ver qué tendríamos que analizar acá. Bueno, déjenme completarles entonces las fuerzas. No sé cómo estamos con la hora. Tenemos 20 minutos, vamos a llegar justo a la otra ecuación también. Entonces, ¿qué vamos a tener de este lado que poner en cuanto a cuáles son las fuerzas exteriores que actúan sobre el cilindro ese que se está moviendo con omega 1 más omega 2? Bueno, las fuerzas exteriores reactivas van a ser las 4 que dibujé acá, 5, perdón. Las 3 que están sobre el cojinete A y las 2 que están sobre el B. Ahora, hay una fuerza activa que está actuando acá, que es el peso de este cachivache, peso que es mg. Entonces, si esto les quiero decir lo siguiente, el peso va a actuar siempre, esté o no esté el movimiento, exista o no exista omega 1 y omega 2, el peso existe. Quiere decir que el peso es una fuerza estática que me carga estáticamente. Por ejemplo, si un ingeniero civil le dicen, mira, tenemos que soportar este cilindro que pesa 10 toneladas arriba de este eje, el tipo decía, 10 toneladas, bueno, si L1 igual a L2, soporto 5 en cada una. Esa es una fuerza estática y va a estar siempre, haya movimiento o no haya movimiento. Por lo tanto, yo puedo dividir el problema en lo siguiente. Encuentro las reacciones estáticas que este mecanismo va a sufrir por efecto del peso, planteando las ecuaciones de la estática, y luego calculo las reacciones dinámicas sin el peso, entonces lo borro el peso, y voy a hallar las reacciones dinámicas que luego las que halle dinámicas más las estáticas van a ser las totales. Esas son los esfuerzos que yo debo tener en cuenta para dimensionar el cojinete. No solo la estática, porque el que vaya y enchufe esto, vuela por las dinámicas. Entonces, para entender bien cuál es el efecto dinámico de esto, vamos a prescindir acá de las estáticas, ¿correcto? Vamos a eliminar el peso y vamos a tener en cuenta solo las fuerzas reactivas debido al movimiento, no al peso. Entonces, si así fuese, si no tenemos en cuenta el peso, fíjense, las fuerzas exteriores que vamos a tener que poner de este lado de la ecuación van a ser las siguientes. R A Z en K' más R A I en J' más R A X en I', más todas las que están del otro lado. R, B, Z en RBZ en K', más R, B, I en J'. Y esto sería igual, todo esto negro, todo esto, sería igual a qué? Creo que el menos valía, a menos M omega 1 cuadrado por lo que está dentro del paréntesis. Vamos a pasar esto a una forma escalar, es decir, cada dirección de esta la vamos a separar en 3 direcciones, I, J y K,
en un pizarrón nuevo y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener FEX, las fuerzas exteriores. En X, a ver cuánto habíamos dicho. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por favor. Estas cargas, tanto la dinámica como la estática, ¿son las que Sí. encontramos, por ejemplo, cuando entramos en un catálogo de rodamientos? Exactamente. Vos Y tenés que poner la carga total. Incluso hay hasta cargas de hay coeficientes de seguridad. A vos, por ejemplo, te dice, mire, si usted va a tener una carga de 10.000 kilos calculada, póngale el 5% más, póngale el 7% más. Porque ¿sabés qué pasa? Acá, por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta, esto ya yendo muy profundamente a la práctica de la ingeniería. Suponete que esto fuera un rotor eléctrico, un devanado. El devanado es muy difícil que esté balanceado a la perfección. Es decir, que acá aparecería una fuerza activa, además del peso, a ver si te la puedo dibujar, aparecería, además del peso que dijimos recién, una fuerza activa por desbalanceo que va a valer en la masa desbalanceada, llamémosle M', por el omega cuadrado a que esté rotando el cilindro, es decir, omega cuadrado, por la excentricidad del desbalanceo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros calculamos los esfuerzos totales sin tener en cuenta, por ejemplo, que esto se puede desbalancear, ¿qué va a pasar? Que el día que se desbalancee, por cualquier motivo, después podemos hablar por qué se desbalancean las cosas, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer una fuerza de desbalanceo activa que no tuvimos en cuenta en los cálculos. Entonces, si le pusimos un bolillero con un diámetro de bolilla justo para que entre todas las que asientan aguanten, qué sé yo, 10.000 kilos que pesa el cilindro, o 10 kilos, lo que sea, nos vamos a encontrar que donde se desbalanceó, apareció una fuerza dinámica generada por el movimiento que antes no existía, porque supusimos que estaba perfectamente balanceado. Y entonces cuando apareció, si nosotros le metimos el bolillero justo, para que aguante estático más dinámico, nos aparece un dinámico nuevo, chau bolillero. Entonces el bolillero que te dice, metele un coeficiente de seguridad de 20%, lo mismo que cuando calculás el cable de un ascensor. Vos calculás, bueno, van a ir 5 pasajeros, más lo que pesa el carro, más el contrapeso, todos los chiches, me da que el cable tiene que tener una sección de media pulgada. 6 hilos, todo lo que vos quieras. Bárbaro. Ahora, cuando va a elegir el cable, el tipo te dice, la norma te dice, ojo, para esa carga multiplicala por 1.2, que sería sumar el 20%. Porque a vos se te puede subir un pasajero más. Puedes frenar de golpe el coche por cualquier motivo, por el sistema de alarma, frena de golpe y se produce como un golpe de ariete en los cables, que mete una tensión dinámica por la inercia que tiene que frenar el cable para detener el coche. Y entonces, si vos pusiste el cable justo para aguantar 5 flaquitos, más un cochecito, más qué sé yo, se te cortó el cable. Entonces, sobre casi todos los cálculos de ingeniería, hay coeficientes de seguridad que al ingeniero le permiten dormir tranquilo de noche, porque si no, uno ahorra 1 milímetro de sección de cable, pero no dormir más tranquilo. Yo prefiero meterle coeficiente de seguridad y que gaste el dueño. No sé si queda claro, Facundo. Sí, sí, perfecto. Gracias, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, a ver si retomamos. Se nos está medio haciendo tarde para la segunda ecuación. A ver, entonces, yo lo que les quería decir era que vamos a armar la ecuación de, vamos a tener las fuerzas exteriores en X que tenemos ahí en el gráfico, ¿qué nos dan? La fuerza exterior en X vamos a tener
RAX sola, porque si ponemos dos cojinetes de empuje, uno en A y otro en B, lo convertimos en hiperestático. Si hay una dilatación del eje por temperatura, el eje pandea o flexa, ¿correcto? Entonces, RAX, tengo en la dirección de X, tengo una sola fuerza exterior, una reacción. ¿Igualada a qué? A lo que tenía de la derivada de Q respecto de T, que era 0. Quiere decir que acá ya me está dando que RAX lo puse de más, porque nada me va a generar, si no hay desbalanceo, no me va a generar una fuerza axial en X. Pero imagínate que ese desbalanceo existe, y en algún momento empuja en X, pumba, me lo sacó. Entonces, acá es donde yo digo, no importa, ahora no tengo un esfuerzo en X, pero ¿y si aparece? Entonces agarro y le pongo al menos una arandela axial para que no se vaya, una arandela prisionero. Bueno, no sé si por ahí con los ejemplos uno aclara o oscurece, pero trato de relacionárselo con la práctica. R en I, ¿qué teníamos nosotros? RA en I más RB en I es igual a lo que tengo del otro lado en la ecuación de Newton, que era M omega 1 cuadrado por B sobre 2. Y después tengo RAZ más RBZ es igual a menos M por omega 1 cuadrado por H. Entonces, estas tres son las ecuaciones de Newton para este problema. Fíjense que tenemos esta incógnita, ya la dimensionamos, ya la determinamos, tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Que son RA, RAI, RBI, RAZ y RBZ. Pero fíjense que del otro lado está solo lo dinámico. Acá no aparece el peso, aparecen las fuerzas por efecto de que existe un omega 1. ¿Ok? Bueno, vamos rápidamente a la de... a ver qué... estamos en 7 y 10. ¿Ustedes ahora qué clase tienen? Seguido. 7 y media, Cálculo ¿no? avanzado. Sí. Cálculo avanzado, Carlos Vera. Bueno. A ver, ahora vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación, ¿por qué me agarra? Me estoy quedando sin lápiz, me parece. No sé por qué me agarra esto. Bueno, tenemos la ecuación de Euler. ¿Qué nos dice? Mire, todos los momentos de las fuerzas exteriores son iguales a la derivada de K respecto de T, como si no se movieran los ejes. Esto es como repetir un poquito lo anterior, pero hay una operación más acá. Más omega vectorial K en O, más B sub 0,1 vectorial Q. Bueno, entonces nosotros acá tenemos que poner todos los momentos respecto de O de todas estas fuerzas que tenemos acá. Es decir, todas esas fuerzas ejecutan momentos respecto de O. ¿Cómo los voy a calcular? Tal vez yo acá no se los calcule, pero se los voy a poner en el aula virtual. Es decir, no se olviden que el momento está dado por R vectorial F. De manera que, por ejemplo, yendo al dibujo, les digo cómo calcularíamos. No, esto está muy sucio, vamos a ir a hacerlo acá. Nosotros teníamos esto es A, supónganse, esto es RA X y esto es RA Y. No, RAZ es esto. Bien, y acá tenemos el punto O y esto es L1. ¿Cuál sería? Supónganse, el momento de esta fuerza RAZ por L1 respecto de O, el momento de esta reacción es L1 vectorial RAZ,
quiere decir que me va a dar en el plano perpendicular a el formado por esos dos vectores, es decir, L1 vectorial RAZ me va a dar un par en el sentido entrante, es decir, que me va a dar menos RAZ por L1. Esta va a ser L1 vectorial RAI, es decir, que me va a dar un par que se va a elevar en Z, me va a dar un par así, que sería R por L1. Y así vamos determinando también el de esta y el de esta, de manera que todos los momentos de esta fuerza calculados así van a ir acá. Momento de las fuerzas exteriores. Ahora, K ya lo teníamos. La derivada de K respecto de T, fíjense después, es nula porque es igual que Q. Al no variar omega 1 y omega 2 en módulo, no hay aceleraciones angulares. De manera que la derivada de K se va, omega es omega 1, vectorial K, que lo tienen como, acá lo tienen como vector, como dato de la clase pasada, y acá viene algo interesante, que es que B sub 0,1, en la deducción de esta expresión, nosotros no dijimos B sub 0,1, no lo tomamos como centro de reducción. Es decir, que acá lo que va es la velocidad absoluta que tiene el punto O respecto del observador, que en este caso es nula. Quiere decir que todo lo tenemos que calcular para igualar a los momentos de este lado es este término. No sé si fui demasiado rápido. Tengan en cuenta esto, que es muy importante, porque en la energía cinética, decíamos, un medio de m, b sub 0,1 al cuadrado, acá decíamos, ojo, que esto es el centro de reducción y por lo tanto este punto pertenece al cuerpo, sea cual sea el que tomemos. Acá nos dice, mirá, este no es el centro de reducción, esta es la velocidad que tiene, o absoluta respecto del marco de referencia, absoluto. Entonces acá no ponemos que B sub 0 está arrastrado por omega 2, sino que ponemos que es 0 porque no se mueve respecto al observador. Piensen bien ese detalle. Bueno, de manera que si vamos a hacer una cosa, vamos a poner otro borrador y vamos a tener entonces las expresiones de Euler, se las voy a poner acá para que ustedes vean, vamos a hacer esto, menos L1 por RAZ, estos son los momentos de la fuerza de las reacciones, más L2 por RBZ es igual a 0. Y acá vamos a tener L1 por RAI menos L2 por RBI, después constaten que estos sean los verdaderos momentos, es igual a lo que teníamos del otro lado, M por R cuadrado por omega 1, omega 2. Y acá tenemos las dos ecuaciones de Euler para este problema. Quiere decir que ahora tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. De manera que, resolviendo este sistema de 4 por 4, van a encontrar el valor de R a X, ya sabemos que es 0, R a Y y R a Z. Van a encontrar los valores acá. Van a encontrar RBI y RBZ. Esto lo van a tener resuelto en el aula virtual. Entonces, recuerden que estos son reacciones dinámicas. A la que, si le sumo las reacciones estáticas, en este caso solo calculando las reacciones con las ecuaciones de la estática para el peso, me va a dar las reacciones totales. ¿Correcto?
Vamos a dejar de compartir pizarra para poder vernos las caras y ya vamos terminando la clase.